Hola, aquí Infinito y el nuevo increíble episodio de 1 hora. Hoy vamos a hablar mucho sobre los lugares más misteriosos de nuestro planeta. La gente no puede explicar las razones de la aparición de unos lugares. Los segundos lugares asustan por sus propiedades venenosas. Los terceros son como un loco experimento fuera de control. Y en los cuartos lugares, decenas de miles de personas desaparecen oficialmente cada año. Prepárate una tetera y unos sándwiches. Será imposible despegarse del episodio. ¡Adelante! No todos los lagos son seguros. Algunos están contaminados con basura, otros están llenos de bacterias y microbios peligrosos, y otros son diferentes en otros aspectos. Natron es un gran ejemplo de ello. Este lago, situado en Tanzania, llama inmediatamente la atención por su inusual color rojo. A mucha gente le gustaría nadar en una masa de agua tan singular, pero el baño podría ser el último para cada uno de ellos, porque este lago es uno de los lugares más peligrosos de todos los tiempos. Los organismos vivos atrapados en el lago no solo mueren, sino que se convierten en estatuas de piedra. En la orilla del lago, así como en el propio lago, se pueden encontrar literalmente cadáveres petrificados de diversas aves y otros animales. El aspecto es como mínimo espeluznante. Este fenómeno se produce por el altísimo contenido en sal y álcali. Estos factores contribuyen a la momificación de los animales en un entorno agresivo. De hecho, los animales se convierten gradualmente en piedra de cal. Sorprendentemente, al mismo tiempo es el lago Natron el que se considera el principal hábitat de millones de flamencos. Hasta el 75% de la población mundial de esta especie nace aquí. África cuenta con al menos otro lugar poco amigable y extremadamente peligroso. La depresión de Danakil se encuentra en el desierto del mismo nombre en la frontera entre Etiopía y Eritrea. Parece que este lugar fue fotografiado en otro planeta porque tiene un aspecto muy inusual. Por los colores cáusticos del paisaje, está claro que la depresión del Danakil no es el lugar más tranquilo del planeta. ¿Es lo que es? En primer lugar, es el lugar más caluroso de la Tierra. Si se tiene en cuenta la temperatura media alta durante todo el año, las mañanas de invierno son frías para los estándares locales, más 37 grados Celsius, y durante el verano la temperatura nunca baja de los 40 grados Celsius, y puede alcanzar los 60 a 70 grados Celsius bajo el sol. En segundo lugar, en la depresión del Danakil hay volcanes dormidos y activos con espantosos lagos de lava. En tercer lugar, la depresión del Danakil alberga lagos salados cuyas aguas son literalmente hirvientes y de color herbáceo. Por último, el aire de la depresión es ácido, corrosivo y está saturado de humos venenosos. No solo es difícil respirar aquí, sino que también puedes perder el conocimiento, sufrir quemaduras e intoxicaciones graves. Para mí es como una sucursal del infierno en la Tierra. Después de todas esas historias sobre lagos espeluznantes y lugares calurosos, sería agradable refrescarse en un mar o un océano normal, ¿verdad? Hay muchas playas en el planeta donde se puede hacer eso. Pero New Smyrna Beach no es definitivamente una de ellas. Esta playa, situada en Florida, tiene fama de ser la más peligrosa de Estados Unidos, y algunos incluso la llaman la más peligrosa del mundo. Al fin y al cabo, encontrarse con un peligroso tiburón en las aguas de New Smyrna Beach es tan fácil como con un animal petrificado en la orilla del lago Natron. Los expertos llaman a New Smyrna Beach la capital mundial de las mordeduras de tiburón. En todo ese tiempo se han registrado aquí unos 200 ataques de depredadores dentados a nadadores, buceadores y surfistas. En algunas temporadas, los ataques de tiburones son menos frecuentes y algunos son especialmente activos. Por ejemplo, en 2008 se registraron aquí 24 ataques de tiburones y el 18 de septiembre de 2016, los tiburones atacaron a 3 surfistas diferentes en cuestión de horas. Los lugareños incluso capturan tiburones estando casi en la orilla, porque las criaturas dentadas nadan muy cerca de la orilla. Es increíble que la gente siga acudiendo a esta playa. Callejón de las Tornadas. En Estados Unidos no solo se baten récords de ataques de tiburones, sino también de tornados. Es Norteamérica la que registra el mayor número de tornados, pero no todos los estados tienen que temer a los tornados. Por ejemplo, en California u Oregon prácticamente no hay tornados, pero el Callejón del Tornado es bombardeado constantemente con nuevos tornados. Es uno de los lugares más peligrosos del mundo entre las montañas rocosas y los montes Apalaches. El Callejón del Tornado se extiende de sur a norte por Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur y Colorado. Aquí es donde se han registrado los tornados más devastadores y aterradores. En la zona del Callejón del Tornado existen normas más estrictas sobre la resistencia de los edificios y las casas suelen estar equipadas con refugios contra tornados. Además de los medios de comunicación, los residentes también son alertados por sirenas especiales cuando un tornado puede estar acercándose. Todo el mundo conoce el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Se puede considerar con razón extremadamente peligrosa.
Pero hay montañas más peligrosas en el mundo. Por ejemplo, la cordillera del Annapurna. Esta cordillera incluye el monte Annapurna 1, la 10ª montaña más alta del mundo. Su altura es de unos 8.100 metros. Esta montaña se considera el 8.000 más peligroso, así como uno de los lugares más peligrosos del mundo en su conjunto. Según las estadísticas, 1 de cada 3 intentos de escalar la montaña acaban en muerte. En comparación, el Everest tiene una tasa mucho menor, del 3 al 14%. La principal razón de la fatalidad del Annapurna son las frecuentes avalanchas. Esta es la principal característica de la montaña. Estas avalanchas son potentes por sí mismas, pero también son muy imprevisibles. La situación para los escaladores se complica por la dificultad del terreno y el terrible clima. Como dicen los propios escaladores, el Annapurna es un peligro continuo completamente cubierto de hielo. Resulta aún más irónico que del sánscrito Annapurna se traduzca como la diosa de la fertilidad. En mi opinión, sería mejor que la montaña se llamara de otra manera. Sugiere tus propios nombres para este pico infernal en los comentarios y permanece atento para conocer el peligroso río y la carretera, así como los núcleos de población más espeluznantes del planeta. Hay muchos ríos peligrosos en el mundo, desde el río Amazonas con sus espeluznantes anacondas y pirañas hasta el Nilo infestado de cocodrilos. Pero te sugiero que te fijes en el río Futaleufú de Chile, que procede del agua de deshielo del glaciar de la Patagonia. Debido a su alto contenido en minerales, sus aguas tienen un inusual tono turquesa brillante. La asombrosa belleza del río atrae a muchos viajeros, pero todos deben saber que no deben meterse en el Futaleufú. O al menos hay que estar muy preparado. El río fluye a una velocidad de 20 km/h y la cara del Futaleufú está representada por abrevaderos rápidos de máxima categoría de complejidad y cantos rodados afilados. Incluso los más aventureros y experimentados buscadores de emociones no siempre pueden hacer frente a este río. Una buena noticia es que las autoridades están planeando construir una central hidroeléctrica en el Futaleufú que reducirá el caudal del río. Sin embargo, eso es una mala noticia para los balseros. ¿Aún recuerdas el monte Annapurna? Los turistas que han conseguido recorrer la carretera de la muerte y seguir con vida pueden sentirse como montañeros que han conquistado la cima más peligrosa del mundo. Basta con echar un vistazo a la carretera de la muerte en Bolivia para darse cuenta de que es la carretera más peligrosa del planeta. Se construyó en la década de 1930 para conectar las ciudades de La Paz y Coroico. Por desgracia, debido a la dificultad del terreno, la carretera es la única forma de viajar entre las ciudades por tierra. La gente tiene que viajar por su cuenta y riesgo por la carretera, que solo tiene unos 3 metros de ancho, y así es a lo largo de casi todos los 56 kilómetros de la carretera. Resulta espeluznante imaginar cómo se sienten los conductores y pasajeros cuando circulan por una franja de carretera tan estrecha. A un lado hay un abismo muy profundo en el que a menudo caen los autos, y al otro lado hay rocas y montañas de las que caen rocas de vez en cuando. No es de extrañar que los coches se estrellen aquí con regularidad y que la gente se convierta en víctima de la espantosa carretera. El número de muertos asciende a cientos cada año. No solo algunos lugares u objetos naturales, sino también asentamientos enteros y núcleos de población pueden denominarse lugares peligrosos. Veámoslas. En primer lugar, las infames favelas de la ciudad brasileña de Río de Janeiro. De hecho, las favelas son el equivalente brasileño de las barriadas indias. Ni siquiera las barriadas indias son los mejores lugares del mundo, y mucho menos las favelas, donde la criminalidad se lleva al extremo. Es una colección de delincuentes, varones y gángsters. Casi todo el mundo lleva un arma y comete a diario atracos, robos, asaltos y asesinatos. Si un extranjero entra en las favelas sin estar acompañado por un lugareño, se mete en un buen lío. Esto es especialmente cierto para Rocinha, la favela más famosa y más grande de Brasil. Aunque las favelas siguen siendo muy peligrosas, tras la Copa Mundial de la FIFA de 2014 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, la situación ha cambiado ligeramente. Antes de estos acontecimientos, las autoridades habían limpiado las favelas de los elementos más peligrosos. Cité Soleil. Comparado con Cité Soleil, incluso las favelas brasileñas pueden parecer un idilio, porque en realidad es un infierno. Es una comuna en las afueras de Puerto Príncipe, la capital de Haití. En francés y en criollo haitiano, esta comuna significa Ciudad del Sol. Pero si me preguntan Ciudad del Crimen, sería un mejor nombre. La mayoría de los edificios de la comuna son tugurios y chabolas. Las calles se hunden en la basura. No hay acantilados en el Sun City, pero hay muchas enfermedades y virus. La pobreza y la delincuencia proliferan en Cité Soleil. Los jefes del crimen y las bandas de aquí son tan serios y despiadados que incluso la policía intenta no mirar en la zona.
Según los expertos, los barrios marginales de Sun City son un extracto de todos los problemas de Haití, desde el desempleo y el bajo nivel de educación, hasta las condiciones insalubres y la falta de organización y servicio público. Las autoridades han intentado poner orden en la peligrosa zona e incluso han involucrado a las fuerzas de paz y al ejército en la misión, pero ha tenido poco efecto. Sun City sigue siendo increíblemente peligrosa y malvada. Ciudad Juárez. Aquí las cosas no son mejores. La ciudad mexicana de Ciudad de Juárez, situada en la frontera con Estados Unidos, es bastante grande. En ella viven alrededor de 1,5 millones de personas. Sin embargo, es más correcto decir que intentan sobrevivir porque recientemente Ciudad Juárez recibió el título de la capital mundial de los asesinatos. En los últimos años, entre 15 y 20 personas al día fueron asesinadas en Ciudad Juárez y el número de víctimas puede superar al millar al año. Si se sube a la montaña a pocos kilómetros de la ciudad y se mira a Ciudad Juárez en una noche oscura, se pueden ver los destellos de los disparos. Los tiroteos en la ciudad ocurren todo el tiempo. El motivo son los carteles. Esta ciudad fronteriza es muy conveniente para los capos de la droga que quieren transportar sustancias ilegales a Estados Unidos. Cada uno de ellos lucha por un lugar en el sol y busca eliminar a sus competidores. Por eso el 70% de las víctimas de Ciudad Juárez son mafiosos, que no compartieron el territorio o decidieron robar lo ajeno. Pero una parte importante de las víctimas son también civiles. El 27% de la mayoría son personas que simplemente pasaban por allí, estaban cerca del lugar de los disparos o vieron las acciones ilegales. Las calles de la ciudad son un verdadero frente, por lo que es muy indeseable que los turistas vayan por allí. Piedra cortada. En Arabia Saudí, a 8 horas de la capital, hay una misteriosa formación rocosa llamada Al-Naslaa. Este peñasco es enorme, tiene 9 metros de altura y unos 8 metros de ancho, pero lo más interesante es que el peñasco parece estar cortado en dos por una sierra muy afilada, y la línea es bastante uniforme. A pesar de ello, las dos partes del peñasco no caen la una sobre la otra ni sobre el suelo. Aunque la base de ambas partes no es muy ancha, se mantienen en su sitio, como si alguna fuerza misteriosa las mantuviera en su lugar. Pero eso no es todo, porque las tallas en la roca, los petroglifos que cubren parte de la superficie, añaden misterio a estos bloques. Los científicos no comprenden la finalidad exacta de la piedra e incluso su origen. Según una versión, la superpiedra, Al-Naslaa, hace muchos años fue presentada a la humanidad por mensajeros de civilizaciones alienígenas. ¿Por qué? En efecto, es como si hubiera sido cortada por extraterrestres utilizando un genial láser espacial. Según otra versión, la piedra se encuentra aquí desde los tiempos de antiguas culturas muy desarrolladas, que habitaron este lugar hace muchos milenios y luego desaparecieron. La tercera versión es más prosaica. Según ella, la piedra fue dividida por nuestros antepasados con la ayuda de una antigua sierra de arco y agua. ¿Qué versión te gusta más? Mientras piensas en su respuesta, te mostraré otro misterioso peñasco. Ya no está en el caluroso desierto de Arabia, sino en Myanmar, y es una de las principales atracciones. Desde hace 2500 años, este peñasco dorado llamado la Roca de Buda se encuentra en una roca del estado de Mon. En la cima de la roca se encuentra la pagoda Kiatitio de 5,5 metros de altura. Según todas las leyes de la física, la piedra debería haber caído hace mucho tiempo, haber rodado por la montaña y haber destruido muchos edificios en el proceso. Sin embargo, la piedra no va a caer. Parece que algo la mantiene en la roca. La roca puede ser agitada ligeramente por un par de personas, pero no puede ser empujada hacia abajo. Los lugareños dicen que hay que agradecérselo a Buda. El lugar misterioso. Si alguna vez te encuentras en California, te sugiero que visites la ciudad de Santa Cruz y hagas un pequeño viaje desde allí. No muy lejos de la ciudad se encuentra uno de los lugares más anómalos del planeta, se llama el Punto Misterioso. Realmente hay muchos misterios aquí. Parece que las leyes de la física no funcionan en absoluto en el Punto Misterioso, en este inusual lugar que es una colina con un edificio de madera. Creo que este lugar le habría encantado a Michael Jackson, a quien le encantaba realizar una inclinación antigravedad en el escenario. Pero eso no es todo. En el Punto Misterioso es difícil mantener el equilibrio. Lo que parece ser una superficie plana parece ser una pendiente y viceversa. Además, desde distintos puntos de vista, la altura de las personas dentro o fuera de la casa parece mayor o menor. En el Punto Misterioso, es difícil caminar por el suelo, pero se puede caminar por el techo o las paredes. En definitiva, es más fácil experimentarlo que contarlo. Y aunque el lugar es muy popular entre los turistas, los científicos siguen sin entender el fenómeno. Según una versión, las leyes de la física no funcionan aquí debido al fuerte magnetismo, como demuestra el extraño comportamiento de la brújula. Al pie del monte Aragats. El monte Aragats está situado en Armenia y es famoso por su misteriosa anomalía.
Todos sabemos que los objetos situados en la ladera de la montaña rodarán hacia abajo, según las leyes de la gravedad. Lo mismo ocurrirá con el agua y en general con cualquier objeto. Pero todo es diferente en el monte Aragats. Aquí los objetos no ruedan hacia abajo sino hacia arriba, lo que contradice la ley de la gravedad universal. El agua de los ríos locales fluye cuesta arriba y el coche con el motor apagado rueda hasta la cima de la montaña y coge velocidad. Los turistas que han visitado el monte Aragats dicen que es mucho más frágil subir la montaña que bajar de ella, como si una fuerza desconocida tirara de ti hacia la cima. No es de extrañar que multitudes de turistas vengan aquí y quieran probar las leyes de la física que no funcionan. Por cierto, como en el caso del punto misterioso, el monte Aragats no puede calificarse de fenómeno único. Se han registrado fenómenos similares en otros lugares del planeta, por ejemplo, en varias colinas y carreteras antigravitatorias, donde los objetos también son arrastrados y ruedan hacia arriba, no hacia abajo. El siguiente fenómeno es algo similar a las montañas y colinas antigravitatorias, porque estoy hablando de una cascada, en la que todo es lo contrario. Incluso puede llamarse no una cascada sino una subida de agua, porque el agua en ella se precipita hacia arriba. Un lugar tan anómalo se encuentra en la isla de Suðuroy, que forma parte de las Islas Feroe. Un impresionante remolino de agua salpicada se precipita por la empinada ladera rocosa del acantilado marino a una altura de 470 metros. Parece muy inusual e incluso antinatural, pero los científicos creen que tener una idea de las razones de este fenómeno es que, según ellos, la cascada invertida se forma debido a que cerca de los altos y escarpados acantilados gira una columna de aire en espiral que se mueve como un tornado. El borde del acantilado ayuda a que el viento gire con más fuerza y se forme rápidamente un embudo de viento y agua. Este factor, junto con las fuertes ráfagas de viento, contribuye a formar el misterioso fenómeno del agua que se eleva hacia arriba. Además, puede formarse una cascada inversa cuando las fuertes ráfagas de viento soplan sobre una cascada normal, haciendo que un chorro de agua salpique hacia arriba. Parque de las Rocas de la Ronda. ¿Qué pasaría si se golpeara una roca? La respuesta lógica sería que oirías un ruido sordo. Bueno, algo así como un clic. Pero no esperarías oír un repique musical. Sorprendentemente, esto es posible en el Parque Ringing Rocks de Pensilvania. Hay cientos de rocas increíbles tiradas en un área enorme. Golpea cualquiera de ellas con un martillo y escucharán un sonido de timbre. Parece que estas piedras son metálicas o están huecas. Se han realizado varios experimentos con las piedras, pero la naturaleza del fenómeno sigue sin estar clara. Un geólogo de Pensilvania, Richard Fass, examinó algunas piedras en su laboratorio en 1965. Descubrió que el impacto de cada piedra individual produce un sonido a bajas frecuencias que el oído humano no percibe, pero varias piedras interactúan entre sí y una persona es capaz de escuchar este sonido. Hay otra rareza. La mayoría de los campos de piedras se deben al derrumbe de una montaña y al desprendimiento de tierras. Sin embargo, las piedras anilladas no están al pie de la montaña, ni siquiera en la ladera, sino en la cima. Aquí nunca ha habido glaciares, por lo que se desconoce cómo llegaron las piedras a la cima de la montaña. Lo más extraño es que no hay animales en el parque, ni siquiera los insectos viven entre las rocas anilladas. Algunas personas afirman que las brújulas dejan de funcionar en este lugar, pero no se han encontrado aquí rastros de alta radiación de fondo, campos magnéticos anómalos o actividad electromagnética extraña. De las rocas que suenan, pasemos a un inusual pozo petrificado. Se encuentra a orillas del río Nid, en Gran Bretaña. Se llama pozo petrificante por una razón. El pozo místico convierte cualquier objeto en piedra, como medusa, gorgo, hojas, ramas, cuerpos de pájaros. Literalmente todo lo que cae en el agua del pozo se convierte en piedra en 2 meses. Durante siglos, los lugareños creyeron que el pozo estaba maldito. Temían que si el agua los tocaba, ellos también se convertirían en piedra. Curiosamente, este fenómeno no siempre existió. Ya en el siglo XVI, las aguas del pozo se utilizaban para tratar diversas enfermedades. Y en el siglo XVII, los médicos británicos decían que el agua del manantial era una cura para todas las dolencias. Sin embargo, los lugareños pronto empezaron a notar que los objetos bajo el agua del pozo se volvían pétreos con el tiempo y la reputación del pozo se arruinó. Los científicos no tienen consenso sobre el pozo petrificante, pero según una versión, el agua contiene muchos minerales en alta concentración, lo que explica la transformación de los objetos en piedra. Montaña Votovara. La montaña Votovara es una de las principales atracciones de la República de Carelia, Rusia, y al mismo tiempo uno de sus principales misterios: plantas secas y enfermizas, cantos rodados retorcidos colocados en pequeñas rocas por razones desconocidas, y un paisaje sombrío. Parece que todo lo que vive aquí se está muriendo y no puede echar raíces. La razón de esto no está clara. Los científicos creen que esto no debería ocurrir en esta montaña, pero Votovara no parece creer que nada viva. Lo máximo que se puede ver aquí es hierba, musgo y abetos. Pero eso no es todo.
Por encima de la propia montaña se han visto muchas veces objetos que parecen una especie de ovni, y la propia montaña se considera un lugar de sacrificios y otros rituales siniestros. Algunos creen que la montaña ha sido durante mucho tiempo aficionada a los chamanes, que son los responsables del paisaje sin vida, y alguien cree que en Botovara está la puerta del mundo subterráneo. ¿Quién sabe? Tal vez sea cierto. Imagina que estás viviendo tranquilamente tu vida, ocupándote de tus asuntos, cuando de repente sientes que empiezas a quedarte abruptamente dormido. Tienes mucho sueño y pronto te quedas profundamente dormido, despertando solo unos días después. Parece el argumento de alguna película de suspenso o de terror, ¿verdad? Pero para los habitantes de Kalachi esto es la realidad. Este pueblo situado en Kazajistán recibe el apodo de somnoliento. Desde 2013 los residentes locales comenzaron a quejarse de una terrible somnolencia, alucinaciones y pérdida de memoria. Se dormían literalmente en el acto, en las carreteras mientras conducían en la escuela y en el trabajo. Y lo mismo experimentaron los recién llegados. El sueño era muy profundo y prolongado. En algunos aspectos incluso se parecía a un coma. Después de una semana de sueño, los lugareños se despertaban con lagunas de memoria. Este fenómeno contradice todas las leyes y el sentido común. ¿Cómo es posible? Según una versión, la razón de la somnolencia de los lugareños puede estar relacionada con la proximidad del pueblo o la mina de uranio. Pero esto no explica por qué los habitantes del pueblo vecino no sufren somnolencia, aunque también está cerca de la mina. Ha habido otras teorías que van desde los efectos del radón y el monóxido de carbono hasta las potentes radiaciones, pero ninguna de ellas parece haber confirmado al 100%. La única buena noticia es que no ha habido nuevos casos de somnolencia en Kalachi desde 2016. Rama Setu. Si observamos las imágenes de satélite de la India y Sri Lanka, vemos que estos dos países están conectados por una cadena de bajíos e islotes de 48 kilómetros de longitud. Esta cadena se llama Rama Setu, puente de Rama o puente de Adán, y los científicos no pueden entender su origen. Según la leyenda, el puente se construyó hace más de 1,75 millones de años con rocas que flotaban en el agua. Pero esto es solo un mito. Sin embargo, es más creíble que el origen natural de Rama Setu. Incluso muchos investigadores dudan del origen natural del puente, ya que el estudio de la cadena reveló la presencia de rocas sobre una capa de arena marina. Según todos los indicios, este lugar es científicamente imposible, por lo que la verdad debe buscarse en otra cosa. Duna cantante. En la región de Almaty, Kazajstán, hay muchas bellezas naturales. Entre ellas hay una duna cantarina, una montaña de arena clara de hasta 3 kilómetros de longitud y 150 metros de altura. Desde la duna hay una hermosa vista del río Ji y las montañas púrpuras Sogeti y Bogiti. Pero la característica principal de la duna son sus cantos. Por algo se llama cantarina. Cuando el tiempo es seco, la duna emite sonidos melodiosos que recuerdan a un órgano de tubos. También se parece al sonido de un barco que se oye desde la orilla. Bueno, o el despegue de una avioneta. Por cierto, escribe en los comentarios, ¿qué te recuerda personalmente este sonido? Durante mucho tiempo los científicos pensaron que un lugar así no podía existir en la naturaleza y los lugareños explicaron el misterioso canto a su manera. Según una leyenda local, Shaitán, que vagaba por el mundo y trastornaba el tono de la gente, se convirtió en la duna. Según otra versión, Genghis Khan y sus socios fueron enterrados en las arenas. Se dice que la duna canta cuando el alma de Genghis Khan, agotada por el sufrimiento mental, relata sus hazañas a sus descendientes. Se trata de una hermosa leyenda, pero los científicos lograron averiguar la verdad. Según ellos, la causa del sonido de la arena es la fricción de los granos de arena al moverse. Cuanto mayor es la masa de arena en movimiento, más expresivo es el sonido. Desde un débil chirrido hasta la melodía de un órgano o incluso un estruendo. Solo las masas de arena seca producen sonidos. Si los investigadores han sido capaces de explicar el misterio de las arenas cantoras, aún tienen dificultades con el cráter de gas de Darvaza. Este asombroso lugar se encuentra en Turkmenistán y se llama extraoficialmente las puertas del infierno. Tiene sentido porque este cráter de gas parece la entrada al inframundo. Pero no siempre fue así. En 1971, no lejos del pequeño pueblo de Darvaza, unos geólogos empezaron a perforar un pozo de exploración. Durante la perforación, los científicos tropezaron accidentalmente con una cavidad subterránea que provocó el hundimiento del suelo y formó un gran agujero lleno de gas. La torre de perforación con todo su equipo y vehículos cayó en el agujero, pero las personas no resultaron heridas. Para evitar que se escaparan los gases nocivos, se les prendió fuego. Los científicos estaban seguros de que el gas se extinguiría en pocos días, pero estaban muy equivocados. Han pasado más de 50 años, pero Darvaza sigue ardiendo continuamente día y noche.
Esto desconcierta a los científicos. No entienden cómo es posible. ¿Cómo es posible que el gas arda durante tanto tiempo? Parece que no llegaremos a la verdad. Pero una cosa está clara. La combustión de enormes cantidades de gas tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas que viven cerca, por lo que las autoridades de Turkmenistán planean sellar las puertas del infierno en un futuro próximo. Hipódromo Playa. En la parte noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, hay un lago desecado llamado Racetrack Playa. Creo que muchos de ustedes saben que el Valle de la Muerte es uno de los lugares más insólitos del mundo, increíblemente árido e infernalmente caluroso. En cuanto a la playa del hipódromo, exteriormente es el lago seco más habitual. Pero hay un pero. Por su fondo de arcilla se mueven piedras que pesan decenas de kilogramos. Un punto importante es que las piedras se mueven solas. No pienses que las empujan turistas, pequeños animales o al menos un ejército de escarabajos peloteros. No hay más huellas de las que las propias piedras en el fondo de la playa del hipódromo. Y la trayectoria de las piedras es completamente arbitraria. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo, según la ciencia, pueden moverse criaturas inanimadas e incluso hacerlo a distancias considerables? Los científicos tienen varias versiones. Según la primera, la razón del misterioso movimiento reside en campos magnéticos específicos. Según la leyenda, las rocas son empujadas por el viento, que alcanza decenas de pequeños terremotos. Y, según la cuarta, en determinados momentos, el fondo del lago está cubierto por una capa de agua de varios centímetros de altura. Por la noche, el agua se congela y las piedras se deslizan sobre el fino hielo. Aún no se sabe exactamente cuál de estas versiones es cierta. Quizás alguna de ellas, quizás todas juntas, o quizá la respuesta a las piedras que se mueven está en otra cosa. En el kilómetro 37 del Kuronian Spit, en la provincia rusa de Kaliningrado, hay un bosque de coníferas que no se parece a ningún otro que haya visto en su vida. Los árboles están inclinados, curvados y retorcidos en espiral, por lo que el lugar recibe el apodo de Bosque Danzante. El bosque se plantó en 1961 y aún no está claro por qué bailan los pinos. Como en el caso de las piedras móviles, los científicos tienen muchas teorías. Según una de ellas, los troncos de los árboles jóvenes fueron dañados por orugas de la especie llamada polilla del brote del pino. Según la otra, la razón es la influencia geomagnética de la fisura tectónica. Pero los ufólogos dan una versión diferente, según la cual representantes de una civilización extraterrestre hacen bailar al bosque. ¿Coincidencia o no? Pero en Polonia se puede encontrar aproximadamente el mismo bosque. Aquí se llama el Torcido. También está plantado de pinos inclinados y danzantes. Lo más probable es que la forma de estos árboles haya sido influenciada antropogénicamente, pero no se conoce ni el propósito ni el método. A los científicos no les queda más remedio que adivinar por qué los árboles de la región de Kaliningrado y Polonia crecen de forma tan extraña. Dejemos un poco de lado la naturaleza y trasladémonos a la India. El subcontinente indio es la cuna de la antigua civilización del Valle del Indo, lo que significa que está lleno de misterios, pero pocos pueden compararse con el pilar de hierro del Delhi. Esta columna de hierro de 7 metros de altura y 6,5 toneladas de peso se encuentra en Delhi. A primera vista es una columna corriente a la que muchos de ustedes nunca prestarían atención, pero en Delhi es una de las principales atracciones. ¿Por qué? El hecho es que fue erigida a principios del siglo V después de Cristo, y en todo ese tiempo la columna ha evitado casi por completo la corrosión. En otras palabras, durante más de 1000 años y medio apenas se ha oxidado. ¿Cómo es posible cuando normalmente los metales pueden empezar a oxidarse al cabo de pocos años? Nadie tiene la respuesta a esa pregunta. Esta columna desafía las leyes de la física y de la ciencia en general, y desconcierta a los científicos. No entienden cómo en el siglo V se consiguió un prototipo de acero moderno resistente a la intemperie. Una hipótesis es que la columna de hierro de Delhi debe su longevidad al clima favorable y a los aceites que le untaban los peregrinos, pero creo que la verdad real es otra. Pero, ¿qué opinas tú? Lago Shaitan. En el Oblast de Kirov, Rusia, hay un gran número de lagos grandes y pequeños, pero uno de los más singulares es el lago Shaitan, rodeado por 3 lados del bosque. Este lago le interesa a los científicos y a la gente corriente por varias razones. En resumen, el lago se comporta de forma bastante extraña. En primer lugar, sobre la superficie del lago aparecen fuentes de agua de hasta 10 metros de altura. Las más comunes son erupciones no muy altas en forma de agua hirviendo. Este proceso puede durar varias horas. En segundo lugar, en el lago se pueden encontrar islas flotantes. Curiosamente, son bastante densas y estables. Incluso pueden crecer árboles o haber personas de pie en su superficie. Otro lago misterioso se encuentra en Finlandia.
En el propio país, por cierto, hay unos 190.000 lagos, por lo que a menudo se llama a Finlandia la tierra de los 1000 lagos. Entre tantos embalses, no podía faltar algo místico, y el lago Paselka se convirtió en uno. Regularmente, con cualquier tiempo y a cualquier hora del día, pero sobre todo por la noche en otoño, se pueden observar misteriosas luces vagando por la superficie del agua. Algunas parecen lenguas de fuego y otras bolas. Según las creencias finlandesas, las luces señalan lugares donde se oculta un tesoro. Según la leyenda, mucha gente se zambulló en el lago y nadó hacia el tesoro, pero las luces atrajeron a los codiciosos aventureros hacia peligrosas profundidades de las que pocos salieron con vida. Según otra versión, en el fondo del lago vive algo maligno y peligroso que emite esta extraña luz. Los científicos aún no saben a qué se enfrentan exactamente. Quizás las luces sean descargas de electricidad en la atmósfera, el llamado fuego de San Elmo. Quizá la pista está en el metano que sale del suelo y se enciende. Y tal vez se trate incluso de rastros del movimiento de ovnis. Se propuso tal versión alternativa. Kelimutu. En Indonesia hay muchos volcanes y el Kelimutu es uno de ellos. Está situado en la isla de Flores. Pero lo interesante no es el volcán en sí, sino sus 3 lagos cratéricos. Cada uno de ellos está coloreado a su manera y su color cambia. El cambio de color se produce espontáneamente, tal o cual lago puede volver a pintarse literalmente en cuestión de horas. Algo así es raro en general, pero es una auténtica anomalía que 3 lagos cambien de color a la vez y de forma tan impredecible. ¿Qué opinan los científicos? Según ellos, se trata de reacciones químicas que se producen en el fondo de los embalses, pero los lugareños tienen otro punto de vista. Creen que las almas de los muertos van a parar a estos lagos, y el cambio de color significa que las almas están enfadadas. Pozo de Thor. Si existe una puerta al inframundo, está en el estado norteamericano de Oregon, en el Cabo Perpetua. Allí se encuentra un misterioso pozo de Thor que durante décadas ha desconcertado a los científicos. El pozo es un embudo con un diámetro de unos 5 metros y una profundidad de unos 6 metros. Durante las tormentas, las mareas altas y las mareas bajas, este lugar se convierte en una auténtica fuente que ofrece un espectáculo gratuito a todos los que se acercan. El agua se precipita con ruido y estruendo en las profundidades del embudo para estallar en millones de salpicaduras y volver a desplomarse en el pozo. A veces hace espuma y retumba a regañadientes y simplemente fluye hacia el pozo sin fondo y se disuelve en su infinitud. Este es el principal misterio. Nadie sabe exactamente a dónde desaparece el agua. Realmente parece disolverse, y el propio pozo no está lleno hasta arriba. Los científicos suponen que el pozo está probablemente conectado a una red de cuevas subterráneas, y que es hacia ellas hacia donde se precipita el agua. Pero es imposible comprobarlo. Los científicos no disponen del equipo adecuado, y es peligroso bajar buceadores. Lo más probable es que se desaparezcan en el pozo, al igual que el agua. Cuando hace frío, el agua se congela y se convierte en hielo, y cuando hace calor, salpica en estado líquido. Estos son los fundamentos básicos de la física que todos conocemos desde pequeños. En teoría, todo en el mundo debería obedecer a esta regla, pero hay excepciones anormales. Una de ellas es la cascada de Hukoi. Se encuentra en la provincia china de Shanxi. A primera vista se trata de una cascada corriente aunque poderosa, pero sigue siendo un misterio natural sin resolver. En invierno, cuando la temperatura en la región desciende hasta los 30 grados Celsius bajo cero, la cascada no se congela, pero una vez cada 25 años se cubre de una capa de hielo en pleno verano cálido. Está claro que Hukoi tiene una percepción especial de la temperatura. Los científicos no acaban de entender cómo es posible y aún no se aclaran sobre este complejo fenómeno, pero quizás no tenga sentido averiguarlo, es mejor limitarse a contemplar este asombroso fenómeno. ¿Dónde crees que podrían desaparecer 100.000 personas sin dejar rastro? ¿Tal vez en una zona desconocida y peligrosa? ¿En algún laboratorio con experimentos ilegales? ¿O en una región mística? En realidad es mucho más sencillo que eso. Es más, todos ustedes conocen bien el lugar porque es México. Parece que México está lejos de ser el peor país del mundo. Es lo suficientemente grande, famoso y decenas de miles de personas van allí como turistas. Lo es, pero México es un país de contrastes. Mientras que las zonas turísticas son relativamente seguras y hermosas, el México real es una pesadilla para muchas personas. No hace mucho se batió un triste récord en el país. 100.000 personas han sido dadas por desaparecidas desde que empezaron a denunciar estos casos en 1964. Cada día desaparecen unas 40 personas en el país. Por desgracia,
A veces, los turistas que simplemente venían a relajarse y a probar tequila y burritos de verdad se encuentran entre ellos. Una de las principales razones de las desapariciones son los cárteles, así como las bandas criminales mexicanas desde hace mucho tiempo se dedicaban al secuestro y al rescate de personas. No solo desaparecen personas implicadas en la delincuencia, sino también gente corriente que se encuentra en un lugar y el momento equivocados. Las bandas y los carteles no son tímidos con los testigos y los eliminan sin pensarlo 2 veces. Pero no todas las desapariciones están relacionadas con los carteles y las bandas. Desaparecen muchos turistas que deciden ir a rincones inexplorados del país, que son muchos. Ir de excursión por una carretera salvaje sin guía casi garantiza la tragedia. Por último, la inacción policial y la tardanza en la persecución juegan un papel importante en las desapariciones de personas en México. México no es el único lugar donde la gente suele desaparecer. Hay otros lugares en el mundo, incluyendo sitios más inesperados que el páramo mexicano y regiones místicas que se llevan a la gente para siempre. Sigan con nosotros para saber en qué otros lugares suele desaparecer la gente y dónde es mejor no ir nunca como turista. No muy lejos de México, a través de Guatemala, se encuentra el conocido estado de Honduras. Mucha gente no sabe literalmente nada de este país, excepto su nombre, pero de hecho es uno de los estados más peligrosos del planeta. El índice de criminalidad en Honduras se sale de lo normal. Los robos aquí son tan frecuentes que la policía es incapaz de cubrir todos los casos y hacer frente a todos los delitos. Incluso en una ciudad importante existe la posibilidad de verse en una mala situación. No digamos ya la segunda ciudad más grande de Honduras, San Pedro Sula, que está reconocida como el lugar más peligroso del planeta. Las calles de esta ciudad son como GTA en la realidad. Los delincuentes no paran de disparar, robar coches, hacer explotar cosas y robar a la gente. Pero eso es la mitad del problema. En Honduras, la gente desaparece muy a menudo. La situación es muy parecida a la de México. Los delincuentes eliminan tanto a sus competidores como a los testigos casuales. Los secuestran, los llevan a un destino desconocido y se deshacen de ellos de forma que no quede ningún rastro. En Honduras, también se producen desapariciones en parques ordinarios. Incluso, las agencias de viajes advierten de ello. Las niñas corren un riesgo especial. En Honduras no se recomienda que viajen sin la compañía de hombres. Rutas de senderismo en Panamá. Centroamérica no deja de sorprender desagradablemente. El hermoso país de Panamá, famoso por su canal de Panamá, también es conocido por las personas desaparecidas. Especialmente peligrosas son las rutas de senderismo que tanto gustan a los turistas. Hay mucho que ver en Panamá. La naturaleza es excelente, pero es mejor estar atento y no hacer senderismo solo o en pareja. El caso más famoso e impactante es la desaparición de Chris Kremers y Lisanne Froon. En 2014, las chicas hicieron una excursión en Panamá, pero cometieron el error de no llevar un guía ni las provisiones normales de agua y comida. El 1 de abril desaparecieron. Pocos días después se inició la búsqueda de las niñas, pero la búsqueda solo tuvo éxito a medias. Se supo que las niñas estaban muertas, pero aún no está claro qué les pasó exactamente y quién fue el culpable. Montañas de Venezuela. Venezuela no es un país estable y seguro. Hay disturbios regulares y la economía está en problemas. Las autoridades están tan preocupadas por la agitación que han construido zonas separadas para los turistas, donde los visitantes pueden sentirse relativamente seguros, pero incluso allí no todo es tan bueno. Los turistas pueden desaparecer en una zona turística y si van más allá de sus límites, la posibilidad de desaparición aumenta. Esto se debe a la delincuencia que imperia en Venezuela. Las montañas de Venezuela no son menos peligrosas. La historia conoce muchos casos en que los turistas salieron de excursión por las montañas de Venezuela y desaparecieron para siempre. Muchos lugares creen que las montañas de Venezuela son lugares místicos y atribuyen las desapariciones a los temejamenes de ovnis, extraterrestres, seres misteriosos, etc. Quizá tengan razón. En cualquier caso, cuando se va a explorar la naturaleza venezolana es importante estar en compañía de varias personas y explorar la zona en solitario está descartado. Parques de América. Los parques de Estados Unidos son famosos por su belleza, sus paisajes y sus increíbles lugares, pero no todo está en color de rosa. Resulta que los parques nacionales de Estados Unidos son también lugares en los que muy a menudo desaparece gente. En las últimas décadas han desaparecido más de 1,100 excursionistas. Sorprendentemente, muchos de ellos eran excursionistas experimentados con las habilidades adecuadas, pero aún así desaparecieron sin dejar rastro y nunca fueron encontrados. David Paulidex, ex policía estadounidense, ha estado investigando casos misteriosos de desapariciones en Estados Unidos, Canadá y Europa, desde que terminó su carrera en 2008.
En particular, se ocupó de las misteriosas desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos. David escribió en sus libros cómo intentó repetidamente obtener listas de personas desaparecidas del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, pero le dijeron que no existían tales listas. Fuentes no oficiales le exigían enormes sumas de dinero. Según él, incluso los que fueron encontrados en los parques no recordaban los detalles de su desaparición. El policía asegura que los niños desaparecían con más frecuencia que los demás, que parecían desvanecerse en el aire en cuanto a sus padres se alejaban un par de minutos. También escribió en su investigación que la gente desaparecía antes de los huracanes. Autopista 16. Desde el exterior, la Autopista 16, situada en Columbia Británica, Canadá, parece bastante ordinaria. Es una típica autopista americana con marcas, bordillos y demás. Pero esta autopista no es en absoluto típica y ordinaria, porque no en todas las carreteras desaparece gente con regularidad. De ahí, el segundo nombre de la autopista, la Autopista de las Lágrimas. La gente desaparece a lo largo de unos 800 kilómetros entre Prince George y Prince Rupert. Hace más de 50 años que alguien desaparece o muere aquí sin dejar rastro. Por ello, a menudo se pueden ver vallas y carteles en la carretera que advierten de los peligros de las excursiones en la zona, así como representaciones de personas desaparecidas. Se ofrecen grandes recompensas por encontrarlos, pero todo parece ser inútil ya que la gente desaparece para siempre. Lo interesante es que aquí solo desaparecen mujeres o chicas jóvenes. Esto sugiere que un maníaco con motivos claros está en el camino. Es una buena teoría, pero hay varios matices. En primer lugar, ¿cómo puede un maníaco haber estado activo durante unos 50 años seguidos? ¿La edad le permite todavía eliminar activamente a sus víctimas? En segundo lugar, incluso si es así, ¿cómo es que nadie le ha atrapado en medio siglo? Y en tercer lugar, ¿cómo es capaz de recorrer los 800 kilómetros de vía? Me parece que o bien son varios los maníacos, y hay toda una banda en la autopista, o la verdad es otra. Comparte tu opinión en los comentarios. Haishu. Los lugares espeluznantes donde desaparece la gente no solo se encuentran en el hemisferio occidental. Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en China. El Valle de Haishu es un lugar típicamente asiático. Bambú, carreteras cuidadas y niebla. Todo esto da una sensación de paz. Pero la verdad es que es mejor no ir a Haishu. Este valle está reconocido como una de las zonas anómalas más potentes del planeta, donde la gente desaparece regularmente. Todo comenzó a mediados del siglo pasado. En 1949, un destacamento de 30 soldados del ejército chino desapareció en el valle. En 1962, un grupo de geólogos desapareció aquí sin dejar rastro. Solo el guía, que accidentalmente se quedó atrás del grupo, pudo salir del valle. En 1966, 6 cartógrafos militares desaparecieron en Haishu. Uno de los miembros del equipo fue encontrado, pero su estado estaba al borde de la psicosis y no podía explicar nada. Finalmente, en 1976, 2 guardabosques desaparecieron en el valle. Sus colegas se dieron cuenta, se quedaron un poco atrás y vieron cómo la niebla engullía literalmente a los forestales. Las desapariciones continúan hasta hoy. Los científicos están tratando de dar sentido al fenómeno del valle anómalo, pero todavía no saben por qué la gente sigue desapareciendo aquí. En el valle de Haishu, en China, han desaparecido muchas personas a lo largo del tiempo, pero su número no es nada comparado con el siguiente lugar de este episodio. Sin contar los países, este es el lugar donde más personas han desaparecido en todo el tiempo. Y no es el infame Triángulo de las Bermudas, aunque también es un triángulo, es el de Alaska. Es mucho menos famoso que el Triángulo de las Bermudas, pero según todos los indicios, mucho más peligroso. Sus límites están marcados por las ciudades de Juneau, Anchorage y Orquídea-Beach. Al igual que en el Triángulo de las Bermudas, aquí ocurren cosas inexplicables y fenómenos misteriosos que afectan a las desapariciones. Por ejemplo, en 1951, el avión Douglas DC-4 desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de Alaska. A pesar de una larga búsqueda, no se encontraron restos, pasajeros ni nada. Este accidente sigue siendo uno de los más misteriosos de la historia de Estados Unidos. Otros aviones y solo personas que cruzaron la frontera del Triángulo también han desaparecido aquí. Más de 16,000 personas han desaparecido en todo este tiempo. Eso es mucho más que en el Triángulo de las Bermudas. No se sabe a qué se debe esto. Algunos creen que la culpa la tienen las radiaciones electromagnéticas anormales. Algunos creen que la causa es la zona geopática. Alguien cree que los militares que realizan pruebas secretas son los responsables de la desaparición. Y alguien cree que la gente es eliminada por Kushtaka, un hombre nutria, una criatura mítica del folclore nativo americano. Todo es posible. En Nevada se encuentra la legendaria base militar Área 51, que está rodeada de misterios. ¿Es una coincidencia que otro misterio se encuentre en este estado, el Triángulo de Nevada?
Dentro del triángulo se encuentran varios parques nacionales. Probablemente se puedan encontrar restos de aviones en algún lugar, pero hasta ahora no ha sido posible hacerlo. Y eso es sorprendente porque en el Triángulo de Nevada han desaparecido unos 2.000 aviones en 60 años. Eso es muchas veces más que los aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas. Lo inquietante es el hecho de que los 2.000 aviones parecen haberse desvanecido en el aire. No se han encontrado restos ni cuerpos, ni ningún otro objetivo o pista. El Área 51 está dentro del Triángulo Místico, y mucha gente está convencida de que las desapariciones de aviones son obra del personal de la base. Ilha da Queimada Grande. Brasil es conocido mundialmente por sus lugares peligrosos. Incluso algunas zonas de las ciudades brasileñas no son recomendables para los turistas y mucho menos Ilha da Queimada Grande. Esta isla también es conocida como la Isla de la Serpiente. La isla se encuentra en el Océano Atlántico, a 35 kilómetros de la costa brasileña y al sur de Sao Paulo. De hecho, su nombre lo dice todo y lo hace literalmente. En esta isla no vive nadie, excepto serpientes, y no se trata solo de desagradables serpientes de hierba o boas constrictors. La isla está repleta de verdaderos monstruos. Las Bothrops insularis son algunas de las serpientes más venenosas del planeta que pueden incluso competir con las mambas negras y las cobras rey. El hecho es que a lo largo de muchos años de vivir en completo aislamiento en una isla remota, estas serpientes han generado y desarrollado un veneno increíblemente mortal que mejor y se vuelve más y más fatal con cada generación sucesiva de reptiles. Con este veneno, los Bothrops insularis son capaces de matar a cualquier criatura, incluidos humanos. Por esta razón, la isla está considerada la más peligrosa del mundo. El acceso a los turistas está estrictamente prohibido. Incluso las aguas de las islas se consideran peligrosas. La pesca y el buceo no están permitidos. Isla Centinela del Norte. Esta isla está situada en el Golfo de Bengala, cerca de la India, y los turistas tienen prohibida la entrada en ella de forma tan estricta y categórica como en la Isla de Queimada Grande. Esto se debe a que la isla Sentinel del Norte está repleta de aborígenes despiadados. Aunque estamos en 2022, todavía hay lugares en el mundo habitados por tribus primitivas y la isla de Sentinela del Norte es uno de ellos. Los sentineles no son muy aficionados a la tecnología ni a los visitantes, así que los colman generosamente con una lluvia de flechas. Pueden incluso apuntar a los helicópteros que circulan por la isla. Si un barco atraca en la isla, los centineles corren a la orilla y empiezan a gritar y apuntar a la gente del barco. Y no pienses que los arcos y las flechas son cosas obsoletas que no pueden herir a una persona moderna. Un arco en manos de los centineles es tan bueno como una ametralladora en manos de un soldado. Pisar la tierra de la isla Sentinel del Norte es como firmar tu propia sentencia de muerte. John Allen Coe, el misionero estadounidense que intentó contactar con los aborígenes y convertirlos al cristianismo, lo demostró con el ejemplo porque a cambio recibió una flecha en su cuerpo. En un esfuerzo por proteger al resto del pueblo, el gobierno indio prohibió cualquier desembarco en la isla, así como acercarse a varios kilómetros a la misma. A los propios aborígenes les gusta estar en la isla, pero para que no salgan de repente al mundo exterior y para que nadie se inmiscuya en la isla, las aguas de la isla Sentinel del Norte son patrulladas constantemente por militares. Ram Re es otra isla espeluznante situada en Asia. Se encuentra en Myanmar, que antes se llamaba Birmania. Puede que aquí no encuentres serpientes venenosas o un grupo de aborígenes locos con lanzas y flechas, pero sí te encontrarás con un par de cocodrilos, o incluso un par de cientos. La isla de Ram Re está asociada a la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial, cuando japoneses y británicos se disputaron este trozo de tierra. La batalla tuvo poca importancia estratégica, pero pasó a la historia por su conclusión. Cuando los japoneses perdieron, comenzaron a retirarse a través de los pantanos, lo que fue un error fatal. Los pantanos de la isla de Ram Re estaban repletos de cocodrilos de agua salada, los mayores reptiles y depredadores terrestres del planeta. De los 1000 soldados japoneses que se encontraron y adentraron en los pantanos de la isla de Ram Re, solo sobrevivieron unos 20. El libro de los Guinness reconoce este ataque de cocodrilos como el peor desastre relacionado con cocodrilos del mundo y el mayor número de víctimas mortales en un ataque de cocodrilos. A día de hoy, la isla de Ram Re sigue sin ser la mejor isla para visitar. Todavía hay muchos reptiles con dientes. Unos meses después de aquella terrible noche en la isla de Ram Re, la Segunda Guerra Mundial terminó y unos meses más tarde el mundo comenzó a probar activamente las armas nucleares. El atolón de Bikini, que forma parte de las Islas Marshall, puede no parecer malo, pero es una de las islas de coral más peligrosas del mundo. Como adivinarás, aquí se probaron armas nucleares. ¿Pero se sabe a qué escala se probaron? En una isla de solo 6 kilómetros cuadrados, se realizaron 67 pruebas nucleares en 12 años. Estados Unidos bombardeó el atolón y sus alrededores desde 1946 hasta 1958, analizando su éxito en el campo nuclear. Como resultado, ahora este paradisíaco atolón no es mucho más seguro que Pripyat o Chernóbil. La vegetación y el agua del atolón de Bikini siguen envenenadas por la radiación, por lo que definitivamente no vale la pena probarla. Por cierto, todo el mundo recuerda que en la serie de televisión animada Bob Esponja la acción se desarrolla en fondo de Bikini, ¿verdad? Según la trama, este lugar está exactamente debajo del atolón de Bikini, con todo su pasado nuclear.
Ahora puedes ver las aventuras de la esponja amarilla y sus amigos de una forma nueva, ¿no crees? Realidades. Enewetak Atoll. Las Islas Marshall incluyen otro lugar inseguro. Enewetak también es un atolón, comparte un destino similar al del atolón de Bikini. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los nativos fueron expulsados a la fuerza del atolón de coral y se utilizó para realizar pruebas nucleares. Entre el 48 y el 58 se realizaron aproximadamente 43 pruebas de armas nucleares en el atolón de Enewetak. Cuando las pruebas terminaron, la gente regresó al atolón y el sarcófago Runit Dome se erigió en el atolón Enewetak para contener los residuos radioactivos. Aunque a estos residentes locales se les aseguró que el atolón era seguro, al principio no fue así. La principal contaminación no se eliminó hasta 1980, pero los expertos creen que incluso ahora el atolón Enewetak no es el lugar más seguro del Pacífico. Además, en su opinión, los sedimentos de la laguna están incluso más contaminados que los residuos radioactivos del interior de la cúpula de Runit. Isla de Greenard. La isla de Greenard tiene un destino similar al de los atolones de Bikini y Enewetak. No, aquí no se detonaron ojivas nucleares, pero la isla sigue estando muy contaminada y es peligrosa. En el siglo pasado se probaron armas biológicas en esta isla cercana a Escocia. En particular el anthrax se probó activamente aquí. Se trajeron ovejas a la isla, tras lo cual se lanzaron bombas patógenas sobre la isla Greenard. Lamentablemente todos los animales de experimentación murieron, pero los científicos tuvieron éxito. Confirmaron con éxito la eficacia de las armas biológicas y realizaron importantes pruebas. Además, no solo infectaron a las ovejas, sino a toda la isla. A finales del siglo pasado, la desolada isla se consideraba segura. Los científicos aseguraban que todos los rastros de anthrax se habían evaporado en unos años sin pruebas, pero se equivocaron. Los arqueólogos que desembarcaron en la isla encontraron esporas de anthrax en el suelo, lo que significa que todavía existe la amenaza de contraer la mortal enfermedad en su territorio. Según algunos expertos, la isla Greenard estará infectada durante varios cientos de años, ya que es físicamente imposible destruir los restos de anthrax en su territorio, aunque hasta ahora no se ha registrado oficialmente ningún caso. La isla de Boros Deniyah o Isla del Renacimiento no solo es la isla más peligrosa del territorio de la Comunidad de Estados Independientes, sino también una de las más peligrosas del planeta. Estaba situada en el mar de Aral, pero como se ha secado, ahora es más una península que una isla. La Isla del Renacimiento ha albergado durante mucho tiempo una instalación de pruebas bioquímicas. En la isla había un laboratorio bioquímico soviético secreto. Su personal vivía en la ciudad cerrada de Aralt 7. Según varios informes, en la isla se realizaron pruebas y experimentos con anthrax, peste, viruela y otros patógenos peligrosos. Tras el colapso de la Unión Soviética, el laboratorio se desmanteló, el lugar de las pruebas se cerró y la isla quedó abandonada. Pero aún alberga su oscuro pasado. Los científicos que visitaron la Isla del Renacimiento tras el cierre del laboratorio afirmaron que aún quedan esporas de patógenos peligrosos en el suelo. Muchos de los contenedores que se dejaron allí no se destruyeron o se hallaron adecuadamente, por lo que se produjeron varias fugas en las últimas décadas. En el siglo XXI, muchos de los lugares habían sido descontaminados, pero el lugar sigue asustando a la gente porque es esencialmente una isla fantasma. Miyake-jima. Si vas a Miyake-jima te encontrarás fácilmente con varios cientos de personas. Es posible que todos ellos lleven máscaras, no las máscaras médicas que se usan ahora debido a la pandemia, sino máscaras de hierro y de gas. No se trata de ningún tipo de mascarada o broma. Los habitantes de esta isla japonesa tienen que llevar realmente esta protección porque viven en una de las islas más peligrosas del mundo. En el centro de Miyake-jima está el volcán activo Oyama. La última vez que entró en erupción violentamente fue en el año 2000. La erupción fue tan destructiva que el propio volcán se redujo en decenas de metros. Las erupciones siguen produciéndose, pero son mucho menos destructivas y sin embargo son peligrosas, por lo que cuando suena la sirena de alerta en Miyake-jima, los 2.500 lugareños cogen sus cámaras de gas y otras protecciones respiratorias, se las ponen y no se las quitan hasta que la atmósfera vuelve a la normalidad. Sorprendentemente, los turistas siguen visitando este peligroso lugar y las autoridades supieron sacar provecho del desastre natural. Se pueden encontrar máscaras de gas para turistas en las tiendas locales y en las estaciones del ferry. Ahora mismo está ocurriendo algo en el Polo Norte que podría poner en peligro las naves espaciales y los satélites. Me refiero a un misterioso fenómeno llamado cúspides. Son cosas con forma de embudo para las partículas cargadas cerca del Polo Norte. También hay cúspides en el Polo Sur. En estas zonas de mayor densidad atmosférica se producen anomalías que no tienen explicación. Pero ya se sabe que las cúspides pueden suponer una amenaza para los satélites, las lanzaderas, así como interrumpir el GPS y las comunicaciones. Los científicos van a estudiar las cúspides para comprender mejor el principio de este fenómeno boreal y aprender a predecir el comportamiento del campo magnético, lo que permitirá evitar las averías de los equipos.
Lo que es mucho más interesante y al mismo tiempo más misterioso es que los virus que han estado dormidos en el permafrost durante mucho tiempo se están despertando poco a poco en el Polo Norte en estos momentos. Los científicos han descubierto muchos patógenos peligrosos en el norte en los últimos años y siguen encontrándolos ahora. La razón de la activación de antiguos virus es el activo deshielo del Ártico. Según los expertos, esto puede llevar a la liberación del cautiverio del hielo de antiguos patógenos, incluyendo bacterias desconocidas contenidas en los tejidos de animales fósiles momificados y burbujas de aire atmosférico en la columna de hielo. La situación aún no es crítica, pero no es la más agradable. En los últimos años ha habido un recrudecimiento de las enfermedades entre los animales domésticos y salvajes del Ártico. Se han contagiado principalmente de virus y enfermedades muy conocidas, como la rabia, la encefalitis y el anthrax. Hablando de anthrax, en 2016 hubo un potente brote de esta enfermedad en el norte. Entonces, mató a más de 2.000 renos. Dado que los glaciares se están derritiendo muy activamente, esto se repetirá en el futuro. Mientras los virus se despiertan en el Ártico y la maquinaria falla, en todo el mundo se producen fenómenos no menos extraños y misteriosos. En Grecia, los residentes se sobresalen con ruidos incomprensibles, la tierra se eleva bruscamente desde los ríos de la India, y en Indiana la tierra se traga literalmente a la gente. Sigue con nosotros para ver estos y otros fenómenos inexplicables y místicos que están ocurriendo en todo el mundo en este momento. Sonidos extraños. El comienzo del año fue un verdadero calvario para los habitantes de la ciudad griega de Tesalónica. Durante 5 semanas sufrieron un sonido de origen desconocido que continúa periódicamente hasta hoy. El sonido se asemeja a un golpeteo monótono que solo puede oírse al atardecer y por la noche bajo una de las calles de la ciudad. Curiosamente, los científicos han determinado que el sonido es 100% artificial, es decir, lo hace alguien. Pero no está claro quién hace el sonido, se descarta la versión de la naturaleza geológica del sonido, ya que se puede trazar un ritmo en los latidos. Esto asusta a los lugareños, ya que no entienden qué o quién hace este sonido, y solo siguen sufriendo los latidos. Para encontrar el origen, las autoridades locales incluso pidieron ayuda a la Asociación de Ingeniería Geológica, pero ni siquiera los expertos pudieron hacer frente a la tarea. Hay varias versiones sobre el origen del ruido, y según una de ellas, el sonido procede de la diferencia de presión en las tuberías. Sin embargo, aún se desconoce si esto es así. Misterioso río Indio. Mientras que en Grecia la gente se vuelve loca con ruidos incomprensibles, en la India los ríos se vuelven locos. Periódicamente se vuelven literalmente del revés y la tierra surge de ellos. Y esto ocurre desde hace al menos un año. El año pasado un grupo de veraneantes en el estado de Haryana fue testigo de una escena sorprendente y aterradora. Ante sus ojos, el agua empezó a desaparecer, retrocediendo en su dirección y la tierra empezó a surgir del río. Las imágenes mostraban cómo el fondo de un río de unas decenas de metros de ancho se elevaba literalmente sobre el agua en cuestión de segundos. Es como si una bola de enorme diámetro hubiera sido arrastrada bajo el lecho del río. Como se puede ver, se forma una especie de banda que partió el río en dos y llegó a la orilla. ¿Qué pudo ser? Una de las teorías es que el metano se había acumulado bajo el fondo del río, y cuando se hizo abundante, levantó el suelo en una burbuja gigante. Los expertos consideran que esta versión es buena, pero dicen que es poco probable, ya que en cuanto al gas hubiera escapado, la tierra y el agua habrían caído en la cavidad, y eso no pasó. Según otra versión, bajo el río se produjo algún proceso tectónico que dio lugar a la formación de dicho pliegue. Hasta el momento se desconoce lo que pasó realmente. Los científicos siguen averiguando qué fue lo que sucedió. Agujeros de bala. Los agujeros en el suelo son un fenómeno bastante inusual, pero los científicos pueden explicar muchos agujeros mediante el método científico. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, los agujeros de Baldy. En la orilla sur del lago Michigan, en Indiana, Estados Unidos, se encuentran las dunas de arena del monte Baldy, de hasta 20 metros de altura. La más destacada de la zona es Baldy Hill, pero el peligro y el interés no está en ella, sino en los misteriosos cráteres que aparecen en la duna. La primera vez que supieron de ellos fue cuando un pequeño turista tuvo problemas. Un agujero de 3 metros de ancho se formó de repente bajo el niño llamado Nathan y se lo tragó. Por suerte, Nathan no se quedó en el agujero para siempre. Los socorristas consiguieron sacarlo. Tras el incidente, los científicos empezaron a investigar las dunas de arena y descubrieron que los cráteres aparecían en la zona sin ninguna razón. Los agujeros se forman en lugares aleatorios y nadie puede predecir dónde aparecerá el próximo agujero peligroso. Según investigadores, los agujeros de Baldy pueden representar un nuevo fenómeno geológico que aún no puede describirse científicamente. Anillos. Probablemente hayas oído hablar del volcán Etna. Se encuentra en Italia, en la costa oriental de Sicilia, y está activo. El Etna entra regularmente en erupción.
lo que no sorprende a nadie, pero lo que sorprende es que a veces el Etna produce unos anillos muy extraños en el aire. Se parecen a los anillos de humo que se expulsan al fumar. Incluso el movimiento ascendente de los anillos es similar a cuando uno sopla anillos de humo por la boca, solo que el Etna lanza al cielo bocanadas de humo muy densas. Este fenómeno es muy misterioso y poco frecuente. A pesar de que ya ha ocurrido varias veces y ha sido captado por cámaras, científicos siguen teniendo dificultades para explicar la naturaleza de estos anillos. Según ellos, el fenómeno está relacionado con la forma redondeada del cráter del volcán, pero hasta ahora es solo una teoría. Sendero, los anillos en el cielo son interesantes, pero ¿qué pasa con las estelas en el cielo? En febrero de este año aparecieron raras y sorprendentes rayas en el cielo del atardecer sobre la Samara rusa. Algunas rayas eran paralelas entre sí, y otras se cruzaban en ángulos perfectos. Esta disposición y densidad de las rayas sorprendió e incluso asustó a los lugareños, que empezaron a exponer sus versiones. Algunos sugirieron que se trataba de estelas de vapor normales de los aviones, pero tales estelas desaparecen rápidamente. Aquí las rayas se mantienen durante mucho tiempo y eran densas. Otros pensaron que se habían rociado estelas químicas sobre Samara. Según una teoría conspirativa popular, rociando estelas químicas el gobierno controla a la gente, puede infectarlas con enfermedades o adoctrinarles con algo a través de las sustancias rociadas. Hay otra versión según la cual se produjo un fenómeno aún desconocido en el cielo de Samara, que los científicos aún no han explicado ni descrito. Mientras extrañas estelas se ciernen sobre Samara, misteriosos tornados de polvo surgen en diversas partes de la Tierra. Por ejemplo, hace poco en la ciudad de Anchorage, Alaska, los lugareños vieron la formación y el paso de un tornado de polvo. El tornado de polvo apareció en el aparcamiento y pronto se disipó. Se trata de un acontecimiento bastante raro en Alaska. Lo interesante es que más o menos en los mismos días apareció un tornado de polvo en la ciudad rusa de Novosibirsk. La nube de polvo se elevaba a lo largo de la autopista y se parecía cada vez más a un verdadero tornado. Afortunadamente, ni el tornado de Alaska ni el de Novosibirsk causaron daños a nadie. Pero ¿por qué los tornados de polvo se han vuelto repentinamente tan frecuentes en diferentes partes del mundo? ¿Podría ser un presagio de los cataclismos que se avecinan? El año pasado quedó claro que había algo que no funcionaba en el clima y la naturaleza. Nevó en el lugar más seco de la Tierra. Me refiero a una nevada en el desierto de Atacama, en Chile. La precipitación cayó en la ciudad minera de El Salvador. Además, no se trataba de una ráfaga de nieve. El desierto estaba cubierto por una densa capa de nieve. Los lugareños empezaron a jugar a las bolas de nieve y a hacer muñecos de nieve, y los niños comenzaron a revolcarse en los charcos. Por supuesto que lo hicieron. No se sabe cuándo volverá a nevar en el desierto de Atacama, porque lo que pasó en el árido desierto del año pasado puede calificarse de fenómeno difícil de explicar, sobre todo si se tiene en cuenta que la nieve cayó en agosto, algo atípico. Muchos expertos creen que este caso demuestra claramente el cambio climático en todo el mundo y nos han instado a prepararnos para lo peor. Nieve multicolor. Algo extraño ocurre con otro desierto, solo que helado. Me refiero a la Antártida. El año pasado la nieve del Polo Sur repentinamente pasó de blanco al rosa y al verde. Aunque el fenómeno era inesperado e inusual, se encontró una explicación. Según los científicos, esta coloración única aparece debido al desarrollo de algas microscópicas en la nieve. Se reproducen por esporas, que no temen las temperaturas extremas y permanecen en la nieve durante el largo invierno. Por cierto, esta vez tampoco se ha dejado de hablar del clima. Los científicos afirmaron que las inusuales floraciones de la nieve contribuyen al cambio climático, ya que su coloración hace que la nieve refleje menos la luz solar y se derrita más rápidamente. Algo muy extraño está pasando en el cielo de los Estados Unidos. Una concentración particularmente grande de cosas extrañas se registra en el cielo de la ciudad de Fresno, que se encuentra en California. Los residentes locales han notado repetidamente luces misteriosas en el cielo. Su número varía de un episodio a otro y sus movimientos son caóticos. Los objetos aparecen ahora sobre Fresno y los lugareños los han registrado unas 5 veces en el último año y medio. Nadie sabe qué hay exactamente en el cielo de Fresno. Quizás sean rayos no identificados o reflejos naturales, o quizás sean verdaderos ovnis del espacio exterior. Hablando del espacio, permítanme concluir con otro misterio que está dejando perplejos a los científicos en este momento. Me refiero a una misteriosa fuente de energía que han descubierto astrónomos australianos. Han encontrado un fenómeno desconocido que genera una gigantesca ráfaga de energía 3 veces por hora. Este fenómeno cósmico no se parece en nada a que los científicos hayan encontrado antes en otro suceso similar. El objeto se encuentra a 4000 años luz de la Tierra. El objeto puede estar girando, emitiendo una corriente de radiación que cruza la línea de observación desde la Tierra y se convierte en la fuente de radio más brillante del cielo en un minuto. ¿Pero qué representa realmente?
Algunos científicos creen que la misteriosa fuente es una estrella de neutrones, mientras que otros piensan que es una enana blanca con un potente campo magnético. En cualquier caso, los investigadores aún no han llegado al fondo de la verdad. Quizá esta verdad nos dé respuestas a muchas preguntas sobre el espacio y nuestro planeta. Esto es todo por hoy. ¿Qué lugar merece el título del más misterioso del mundo? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete al canal.